Palabras compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Conducido por el periodista Eduardo Soto. Bienvenidos amigas y amigos a su programa Palabras Compartidas, aquí en Radio Hogar, la voz de tu iglesia, donde tratamos de vernos al espejo para entender cómo somos los seres humanos, cómo nos comportamos y por qué de nuestras conductas, para tratar de corregir errores y en lo posible mejorar como sociedad y como individuos. Hoy nos acompaña en este programa Denis Alanís. Él es nicaragüense, se encuentra en el estado de Indiana, en Estados Unidos. Estoy seguro que por un exilio no pedido, no es por voluntad propia que se encuentra en Indiana. Denis, ¿nos puedes comentar un poquito por qué estás allá y cuál es tu realidad? Muy buenos días, gracias Eduardo, gracias a la amplia audiencia de Radio Hogar y a todos los hermanos de Panamá. Mi nombre, como ya lo decía Eduardo, es Denis Alanís. Soy originario de la diócesis de Jinotega, departamento de Jinotega, precisamente donde acaba de ser desterrado nuestro obispo, Monseñor Carlos Enrique Herrera. Eso queda en el norte de Nicaragua. Y como bien lo decía, ya el 19 de abril del 2020 yo fui capturado por la policía por ejercer mi trabajo de periodístico. Gracias a la iglesia, 4 días después me dejaron en libertad y el 17 de enero del año 2022, ante una nueva orden de captura, tuve que salir por puntos ciegos hacia los Estados Unidos, donde me encuentro en un proceso de asilo en Indiana, de donde he podido volver a ser, como se dice en buen nicaragüense, de tripas corazones, a trabajar nuevamente desde el exilio para la Iglesia Católica, haciendo un poco de comunicación y tratando de llevar la información, cosa que está criminalizada en Nicaragua. Ya tengo exactamente casi por los 3 años de estar exiliado en Indiana, Estados Unidos, exactamente en la ciudad de Indianápolis. Y pues la realidad acá en el exilio es dura desde el primer momento que uno deja la familia, deja la patria. Es un dolor muy grande. Nosotros estamos, y como está la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense, estamos exiliados porque nos obligaron a ello. No queríamos salir de Nicaragua, no queríamos alejarnos de nuestra familia y estamos acá porque existe una persecución religiosa, una persecución contra los defensores de los derechos humanos. Palabras compartidas. Y contra los comunicadores en general. Toda la prensa independiente está criminalizada, Eduardo. Es tan sencillo que acaban de crear una ley donde los comunicadores, ni siquiera los que estamos en el exilio, podemos hacer algunas críticas, porque entonces nos van a juzgar en ausencia, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? de un comunicador, de un periodista nicaragüense. Una pregunta, Denis. ¿A ti también te han quitado la ciudadanía? ¿Tú ya no eres nicaragüense? Hasta el momento no tengo conocimiento de ello, o por lo menos el régimen no ha dado a conocer si me han quitado la ciudadanía. Hasta este momento todavía no han emitido ningún juicio sobre ello. ¿Tú fuiste arrestado por qué? ¿Bajo qué cargos exactamente? En el año 2017 yo inicié a trabajar en los medios de la iglesia, en mi diócesis. Para el año 2018, cuando se da el estallido social, los periodistas de mi departamento fueron obligados al exilio de los medios más grandes como La Prensa, el diario La Prensa, el Canal 10. Y un periodista de un canal local que se llama Notimá TV me dijo que si no quería reportear para ese medio, y empecé a reportear y eventualmente para la Radio Corporación, que es una radio la más antigua de Nicaragua. Por ello empecé a ser obviamente mal visto, porque empezamos a darle seguimiento especialmente al exterminio que estaba realizando el régimen en la zona de Huihuilí, que queda a unos 100 kilómetros de la ciudad de Jinotega, donde hasta el año 2022 habían asesinado a 52 campesinos. Entonces era el único periodista que llegaba a darle cobertura y que estábamos dándole seguimiento al exterminio que estaba haciendo el régimen a través del ejército, la policía y un tercer grupo armado aquí en Nicaragua que se le conoce como los paramilitares. A todos los opositores, a los campesinos, los estaban exterminando. De hecho, hay un caso muy particular que es la familia Montenegro, donde 4 miembros de esa familia fueron asesinados
y 2 de ellos fueron secuestrados durante 3 años y luego desterrados hacia Estados Unidos. Entiendo. Por este trabajo, la policía empezó a vigilarme, Eduardo. Empezaron a vigilarme, a amenazarme directamente. La policía llegaba y me decía, o te callás o te callás. ¿Por qué se da el 19 de abril mi arresto? Porque el 19 de abril del año 2022, la oposición está conmemorando el tercer año de levantamiento cívico. Entonces tenían miedo de que hubiera un nuevo levantamiento cívico y que por consecuencia yo fuera a darle cobertura. Sí. Es una fecha histórica y como yo siempre salía con mi cámara, con mi grabadora, entonces era necesario no callarme en ese momento. Entiendo. Y junto contigo, en ese mismo proceso, ¿había otros periodistas, había otras personas o fue un caso individual? Palabras compartidas. Arrestado solamente a mí, pero yo trabajaba también con otro muchacho periodista que también se vio obligado al exilio porque tenía ya orden de captura. Eran los últimos que quedábamos en la zona norte de Nicaragua. Para entender un poquito el contexto, el norte o lo que es el departamento de Jinotega se le considera las montañas de Nicaragua, es el interior del país, pero específicamente esa zona es la zona montañosa. Ahí hay poco acceso y, por ejemplo, Eduardo, te puedo hablar de parroquias como Guamblán, parroquias Plan de Grama. Ahí no hay servicios de internet. La gente se informa a través de la radio, la FM. Sí. Entonces, la gente no tiene un teléfono, allí no hay señal. En muchas de esas comunidades ni siquiera hay luz eléctrica. Entiendo. Entonces, obviamente, los crímenes que se cometen ahí no son visibilizados ante el mundo. Obviamente, los únicos que estábamos allí éramos 2 periodistas y obviamente los 2 tuvimos que exiliar. La realidad es que tuvimos que vivir con otro colega que precisamente nos encontramos en el mismo estado de Indiana. Ah, se encuentran los 2 allá. Además, sí. ¿Tú qué edad tienes? ¿Tienes esposa? ¿Tienes hijos? ¿Estás solo? ¿Tienes hermanos? ¿Cuál es la realidad del resto de la familia? De hecho, yo tengo, mi esposa se quedó en Nicaragua y eventualmente por el exilio, pues nos separamos. Es otro daño colateral que sufre uno emocionalmente, ¿no? La distancia nos llevó a una dolorosa separación, y digo dolorosa porque uno pues quiere conservar la familia, claro. Pero obviamente no los 2 conservamos la misma voluntad. Y a raíz del exilio, pues se dio también la separación de la familia. Tengo 2 hijos, un hermoso varón de 14 años y una bebé de 2 años. Mi esposa, cuando yo me exilié, tenía 8 meses de embarazo, Eduardo, y estando en México, nosotros, como yo venía de manera irregular en México, la policía nos capturó, obviamente, y estando ahí en un centro de detención migratorio en México, me dieron una llamada de 2 minutos, exactamente el 15 de enero del año de febrero del año 2022, solo para escuchar: la bebé ya nació. Y recuerdo que me fui a llorar a esa celda donde estaba, fui a llorar profundamente, y son traumas que uno no supera, Eduardo. Yo no vi nacer a mi niña, no vi crecer a mi bebé, y esto a raíz de esta persecución. Yo no puedo volver a Nicaragua, existe una orden de captura. Yo pongo un pie en Nicaragua y voy directamente a las cárceles de tortura del Chipote. Lo han dicho públicamente los miembros del régimen. Tengo mi familia en Nicaragua, tengo 9 hermanos, mi papá, mi mamá, que son trabajadores de la Iglesia Católica, y a los cuales ya los han amenazado por el trabajo que yo realizo. A mi familia ya la han amenazado, ya le han dicho de que yo tengo que callarme, porque si no la van a pagar ellos. Palabras compartidas. Me he puesto en las manos del Señor, he hablado con mi papá, y mi papá, que es ministro extraordinario de la comunión, me ha dicho: hijo, yo estoy preparado para lo que venga. Cuando yo me siento a escribir una nota, y lo hago precisamente de aquí donde estoy en este momento, yo tengo que medir mis palabras, porque puede ser que eso afecte a mi papá o a mis 9 hermanos, puede ser que los lleve a la cárcel. Hacer comunicación desde el exilio para un nicaragüense es sumamente peligroso. Por decirlo en contexto, acá en Indiana también tengo una hermana, parte de un hermano y algunos sobrinos se han tenido que exiliar hacia Costa Rica. Obviamente, más por seguridad, no los han perseguido tanto, pero sí ya hay amenazas hacia mi familia, Eduardo, por ponerte un contexto, ¿no? de lo que estamos pasando el exilio nicaragüense. Una pregunta final en cuanto a esta ficha personal tuya.
Me dices que cada vez que escribes una nota o esta entrevista que estás concediendo a Radio Hogar, pones en peligro a tus seres queridos allá. ¿Has tenido algún llamado de parte de ellos para que te calles, para que dejes de trabajar? O, por el contrario, si te animan a continuar. Especialmente a las personas que yo más escucho, a mi papá y a mi mamá. Y pues, y como te decía, hablé con mi papá y le dije, papá, si continúo haciendo mi trabajo de comunicación, probablemente sea la primera persona que secuestre. Y mi papá me dijo, yo estoy preparado, por lo que mi papá tiene 75 años, ministro extraordinario de la comunión, tiene toda su vida trabajando como delegado, visitando enfermos, y muchos de estos adeptos al régimen han sido visitados por mi papá, Eduardo. Es interesante esto. Sí. La abuelita que recibe la comunión, el abuelito que le rezó los 9 días, lo ha hecho mi papá. Hacer la celebración de la palabra. La inmensa mayoría de estas personas conocen a mi papá por su trabajo de misión. El régimen es tan represivo que lo vuelve hermano contra hermano. Hay que denunciar incluso a aquellos que son amigos, ¿no? Entonces, mi papá me ha dicho, estoy preparado para lo que venga. Y yo le he dicho, papá, por ti o por mi madre, pues, si hay un momento de cerrar, ¿no? Los medios, de callarme, lo tengo que hacer, pero mis hermanos, pues sí se han puesto un poco molestos, especialmente mis hermanos y algunos familiares, porque pues he decidido continuar. Eduardo, esta es una decisión difícil. Palabras compartidas. Porque esto es lo que sé hacer yo. Y yo no puedo callarme, por ejemplo, ante las injusticias que sufre la iglesia. En Nicaragua, la persecución que sufre el mismo pueblo nicaragüense, es difícil ser indiferente. A mí siempre me ha calado mucho una frase de Monseñor Rolando Álvarez, y es: el que no opina ya decidió, y decidió por el mal. No existe lugar para falsas neutralidades. Es lo que dice el libro del Apocalipsis, o eres frío o caliente, o estamos del lado del bien o del lado del mal. Y muchas personas hemos optado por estar del lado del bien a pesar de las consecuencias que eso nos conlleve. De hecho, he tratado de mantener, Eduardo, como un comentario te lo digo, la comunicación directa con mi papá, mi mamá, y pues si la demás familia, tratar de mantener la menos comunicación que sea posible también para no perjudicarle y para que el régimen no se vaya a ensañar contra ellos. Entiendo. En Indiana, finalmente esta parte biográfica tuya. En Indiana, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo obtienes dinero para vivir? Cuando yo llegué acá a Indiana, empecé a trabajar en una compañía de basement o de sótanos, y en mis tiempos libres agarraba mi teléfono, la computadora y hacía mis notas. Desde el primer día que yo llegué, recuerdo acá el 12 de marzo, y el 13 de marzo yo estaba en la calle buscando una parroquia, ¿verdad? A pie, en medio de la nevada, del frío, no tenía carro, y andaba buscando una parroquia, no para irme a arrodillar. Recuerdo que mi primer parroquia que llegué es la parroquia San Christopher. Solo hay misas en inglés. Me metía a todas las misas de inglés, todos los días si podía. Y hasta que ya fui conociendo más la ciudad, pues sí, ya pude conocer la parroquia actualmente en la que estoy trabajando, como soy del Ministerio Provida, en la parroquia San Antonio de Padua, donde sí las misas son en español, porque la inmensa mayoría de esta parroquia son hermanos de México. Uh-huh. Entonces, para sobrevivir económicamente, trabajo en esta compañía de sótanos, y dedico también el tiempo para la evangelización, y también estoy tratando de organizar a la comunidad católica nicaragüense. Ahorita con la fiesta de la Purísima, de la Inmaculada, que es una fiesta nacional en Nicaragua, ya estamos organizando la novena. Entonces, a la parte del trabajo que hay que hacer para comer, ¿no? Para llevar el sustento, para mantener a mis hijos, también estoy dedicándole tiempo, todo el tiempo que pueda, a evangelizar, a rezar el rosario. Visitamos familia, hacemos grupos de oración. No estamos dejando que la fe católica se vaya apagando. Al contrario, la estamos manteniendo viva, y estamos organizando a la comunidad católica nicaragüense. Palabras compartidas. Para seguir en esta resistencia no pacífica, en esta resistencia de la no violencia, en esta resistencia basada en el evangelio. Seguimos trabajando en la evangelización,
y obviamente en lo que sabemos hacer, que es la comunicación. El trabajo diario en la iglesia implica también trasladarte de distancias muy largas o estás cerca de tu comunidad. Casualmente, la parroquia que encontré me queda escasamente a 10 minutos de mi apartamento y me muevo en el carro, pues no tengo ningún problema. Okay. He logrado, y eso es algo muy hermoso también, Eduardo, porque siendo un nicaragüense, ¿no? Acostumbrado a ir a misa jueves y domingo, un católico acostumbrado a vivir en comunidad y venir acá a Estados Unidos, donde necesariamente el migrante anda buscando cómo trabajar, comer y sobrevivir. Sí. Esa es la realidad del migrante, ¿no? Del migrante en cualquier parte del mundo. Pero yo he encontrado en la parroquia, en la arquidiócesis de Indianápolis, un hogar. De hecho, pertenezco a otros ministerios también, del lectorado, del coro, pero el ministerio con el cual estoy trabajando fuertemente es el Ministerio Provida, porque todos católicos somos Provida, ¿no? Sí. Pero acá he encontrado un espacio, ¿no?, para participar. Precisamente el 7 de diciembre, el padre Juan Valdés, ¿no?, que es mexicano, nos va a celebrar una misa a la comunidad nicaragüense. Y ya, pues, eso es parte de ir abriendo camino, ir haciendo evangelización y visualizándonos dentro de este contexto de sufrimiento, de exilio, de persecución. También decir, la fe nos ha sostenido. Y lo único que nos ha sostenido, y te recalco, cuando nació mi niña lloré mucho y yo caí, estando en Estados Unidos, casi caí en depresión, ¿no? A mí solo me sostenía la oración. Yo vivía en un apartamento solo y rezaba el rosario en la mañana, en la tarde me compré mi Biblia, un libro de oración, y era mi refugio. Y el resto tiempo pasaba, yo estuve a punto de caer, tuve que hablar con mi papá, porque es difícil, ¿no? Es difícil asimilar esta situación. Los que no, Claro. los que no queremos dejar el hogar y poder ubicarnos acá en Estados Unidos. La situación del migrante es dura, Eduardo. La situación del migrante en Estados Unidos es dura. De hecho, hay miles de migrantes sin trabajo, miles de migrantes hacinados en un apartamento, ¿no? Entonces, acomodarse como migrante acá también es muy difícil. Y a pesar de todo eso, poder sobrellevar nuestra fe católica. Vamos a hacer la primera pausa, Denis, para darle paso a nuestros auspiciantes y regresamos de inmediato contigo aquí en Palabras Compartidas por Radio Hogar. El tema de hoy le he titulado El infierno en Nicaragua. Vamos a ver si podemos probar que realmente están viviendo un infierno los nicaragüenses. Ya volvemos. Palabras Compartidas por Radio Hogar. Pronto regresamos. Si no has devuelto tu alcancía de la campaña arquidiocesana, avisa a tu parroquia o llévala hoy mismo. Recibiste la alcancía como un buen cristiano para darle tu aporte a la iglesia, mi hermano. Devuélvela. Con ese aporte que tú realizas, tu iglesia actúa y evangeliza. Y recuerda, cristiano, iglesia eres tú. Prepárate. Domingo 15 de diciembre, desde las 6 de la mañana en el Centro de Convenciones Atlapa. Tanda Católica 2024, Teletón 2030. No faltes. Tanda Católica. Palabras Compartidas por Radio Hogar. Estamos de vuelta. De vuelta, amigos y amigas, aquí a Palabras Compartidas en Radio Hogar. El tema de hoy es el infierno por el que están pasando muchos católicos, muchos cristianos en Nicaragua por la persecución que se atestigua desde esa tierra y desde fuera, porque hay muchos nicaragüenses en el destierro que pueden dar testimonio de lo que está ocurriendo. Uno de ellos es Denis Alanis, con quien estamos hablando el día de hoy. Él está en Indianápolis, una ciudad del estado de Indiana, en Estados Unidos, desde donde ejerce el periodismo libre y también está denunciando lo que está ocurriendo. Lo último que se conoce es el destierro del presidente de la Conferencia Episcopal Nicaragüense, Monseñor Carlos Enrique Herrera, que es precisamente el obispo de Jinotega, de donde es oriundo Denis Alanis. Cuéntanos un poco esta parte del destierro de Monseñor Herrera, cómo se gerena esto, cómo da como consecuencia esta situación, ¿a qué se debe?
Es importante mencionar que Jinotega, como ya lo decía, es una diócesis con un 90% de la población rural en el norte de Nicaragua que está fronteriza con Honduras. Es una de las diócesis más grandes territorialmente y de difícil acceso. Atiende las comunidades misquitas, 36 comunidades misquitas en la zona de Huihuilí. Esta gente no habla español, nuestros hermanos misquitos son las comunidades indígenas. Y en estas comunidades se adentraba nuestro pastor, nuestro obispo, Monseñor Carlos Enrique Herrera, que dicho sea de paso es el segundo obispo de la diócesis de Jinotega. El primer obispo es Monseñor Pedro Licima Covilche, de feliz memoria. Y Monseñor Carlos Enrique había logrado, ha logrado, mover la agua de la evangelización en una de las diócesis más de mayor difícil trabajo, por decirlo así, trabajo pastoral y de evangelización. Entiendo. En el año 2018, Eduardo, cuando se da el estallido social, Monseñor Herrera salió a las calles a recoger a los heridos y a los muertos de la represión del régimen sandinista, especialmente en el barrio Sandino, donde los jóvenes se atrincheraban. Ahí llegó el obispo a recoger a los muertos, a los heridos, y a darle protección a la población civil que eran reprimidas por los paramilitares del régimen sandinista. Esto le ganó, obviamente, que fuera marcado como un enemigo del gobierno. Si tú haces una acción buena en Nicaragua, si tú eres una persona, imagínate, el delito de orar por Monseñor Rolando Álvarez en Nicaragua está prohibido. Orar, decir en una misa, esta misa la ofrecemos por Monseñor Rolando Álvarez, fue la causa por la que capturaron y desterraron al obispo de Ciuna, Monseñor Isidoro Mora. Entiendo. Entonces, orar o hacer el bien a una persona que no está alineada con el gobierno es un delito. Por consecuencia, el obispo, al ponerse del lado del pueblo, obviamente la iglesia está con el pueblo sufrido. Palabras compartidas. Se volvió un blanco. Y aunque los medios de comunicación hablan de una persecución contra la diócesis de Matagalpa de Monseñor Rolando Álvarez y contra la arquidiócesis de Managua, que es la diócesis más grande, de la diócesis de Managua, hay que recordar que aunque el cardenal no ha sido desterrado, pero sí el obispo auxiliar Monseñor Silvio José Báez. Claro. Sin embargo, en Jinotega hay una persecución selectiva, Eduardo. Tú que conoces mucho y trabajas en la Arquidiócesis de Panamá, puedes darte cuenta que los obispos tienen un colegio de consultores, que son los sacerdotes que le aconsejan al obispo, que son los sacerdotes que trabajan. El colegio de consultores que está estipulado en el derecho canónico. A Monseñor Carlos Enrique Herrera le secuestraron a todo el colegio de consultores. Padre Damián Muratori de San Rafael del Norte. Al vicario general lo obligaron al exilio, al padre Eliar Pineda, párroco de la iglesia Señor de Esquipulas, también de Jinotega. Padre Cristóbal Gadea, vicario de pastoral, párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Merced. Padre José Gustavo Sandino, el vicario de comunicación y párroco de la iglesia Nuestra Señora de los Dolores de Pantasma. Y al último que secuestraron y desterraron es al padre Adrúbal. ¿Y por qué al padre Adrúbal? Porque era el secretario del obispo. El padre Adrúbal era quien trabajaba en la curia con el obispo. Entiendo. Entonces, en primer lugar, capturaron a todos los sacerdotes de confianza, cercanos al obispo. Y para terminar de presionar al obispo, cada vez que el obispo estaba celebrando la Santa Eucaristía en la Catedral San Juan, el alcalde de Jinotega, el sancionado Leónidas Centeno, mandaba a poner música partidaria en la puerta de la catedral para que la gente no pudiera escuchar la misa. Lo hacía cada domingo, lo hacía cada vez que el obispo celebraba. Y lamentablemente, pues en esa provocación, pues, y yo como lo titulamos en una de nuestras notas, dijimos, Monseñor responde en santa ira, porque Monseñor lo que dice, están irrespetando lo más sagrado de los católicos, que es la Eucaristía, la presencia real de Cristo en la Santa Misa, y les dijo, esto es un sacrilegio. Eso sucedió el 10 de este mes, y ya el miércoles, en la madrugada, lo estaban capturando y desterrando hacia Guatemala. Ese es el contexto. Monseñor, aunque no sale mucho en los medios, es un obispo fuerte en defensa de los derechos humanos.
Para contarte un hecho concreto, Eduardo, en el año 2014, en mi municipio, el régimen mandó a asesinar a unos campesinos que se le habían levantado en armas con una mochila bomba, la famosa mochila bomba de Santa María de Pantasma, que sacudió no solamente al país, sino a toda la región. Palabras compartidas. Y Monseñor Carlos Enrique sacó un comunicado donde decía: exigimos que se respete, exigimos justicia de los actores intelectuales y materiales. Obviamente ese hecho lo echó a andar el régimen. Entonces, cuando Monseñor interpelaba y decía que hay actores intelectuales, se refería al régimen, a la policía, al ejército y los actores materiales. Estoy hablando del año 2014, ¿no? Desde entonces, Monseñor ha sido una voz fuerte en defensa de los derechos humanos en esta parte donde somos un pueblo olvidado, ¿no? El norte de Nicaragua, donde se habla poco. La última voz que quedaba fuerte, profética, es precisamente la de Monseñor Carlos Enrique. Por consecuencia, se volvía un estorbo para el régimen, una voz profética que había que callar. Pero ahí hay otra situación difícil, y es que Monseñor es el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. O sea, la CEN de Nicaragua ha quedado acéfala, ha quedado sin presidente. Sí, eso era la situación que más llamó la atención en el día de ayer. Todas las redes sociales, sobre todo aquellas que están dedicadas a temas eclesiales, llamaban la atención de que la Conferencia Episcopal Nicaragüense queda sin cabeza. Precisamente la Conferencia Episcopal Panameña emitió un comunicado que ya te pasé ahí, Denis, Sí. en el que llama la atención de lo que está ocurriendo y se solidariza con la Iglesia nicaragüense. Voy a leer un tramo de este comunicado que emite la Junta Directiva de la Conferencia Episcopal. Dice: la Conferencia Episcopal Panameña expresa su profunda consternación y dolor ante las injusticias que continúan afectando al querido pueblo de Nicaragua y a su iglesia. Nos conmueve especialmente la reciente expulsión de Monseñor Carlos Herrera, obispo de la diócesis de Jinotega y presidente de la CEN, un acto que representa no solo una agresión contra la iglesia, sino también un atentado a la dignidad y los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense. Como hermanos en la fe, no podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas de Nicaragua. Nos solidarizamos con su dolor y reafirmamos nuestro apoyo a los pastores que con valentía y fidelidad continúan defendiendo la verdad, la justicia y la libertad religiosa, pilares esenciales de una sociedad justa y en paz. Mantendremos nuestra oración permanente para que la paz, la reconciliación y el respeto de los derechos humanos prevalezcan en Nicaragua frente a estas graves violaciones. Que el Señor, fuente de toda justicia y de consuelo, acompañe a nuestros hermanos nicaragüenses en estos momentos de prueba y fortalezca su fe y esperanza. Este comunicado está fechado ayer y fue firmado por el presidente de la Conferencia Episcopal Panameña, Monseñor Rafael Valdivieso Miranda, obispo de Chitré, el obispo vicario de Darién, vicepresidente de la CEP, Monseñor Pedro Hernández Cantarero, el secretario de la diócesis de Colón, el secretario de la Conferencia Episcopal, el obispo de Colón, Manuel Ochoa Villa Barahona, y el arzobispo metropolitano de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta. Como este comunicado, me imagino, querido Denis, hay muchas otras expresiones de solidaridad en América Latina y el mundo. Palabras compartidas. Precisamente ayer sacaba un comunicado similar la CELAN, la Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Caribe, y también la Conferencia Episcopal Mexicana. Pues y ahora nuestros obispos, ¿no? de Panamá han visualizado para entender la gravedad, porque las palabras que expresan los obispos de Panamá evidencian, Eduardo, la gravedad de la situación, porque de pronto nosotros podemos pensar que la situación de Nicaragua no es grave. En Nicaragua no han sido expulsados 3 obispos, han sido expulsados 5 obispos. Wow. Solamente que nosotros pensamos en Monseñor Rolando Álvarez y ahora pensamos en Monseñor Carlos Enrique Herrera, y quizás la figura más representativa de las víctimas de la represión es Monseñor Álvarez. Pero el primer obispo expulsado de Nicaragua es el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez. Así es.
El segundo obispo expulsado de Managua es precisamente el representante del Papa, el nuncio apostólico, fue expulsado de Nicaragua. El tercero, y junto a él, Monseñor Rolando Álvarez, junto al obispo de Ciuna, Monseñor Isidoro Mora, y ahora con Monseñor Carlos Enrique Herrera, son exactamente 5 obispos los que han sido expulsados. 141 sacerdotes han sido obligados a exiliarse de Nicaragua, 30 de ellos han sido desterrados y desnacionalizados, 99 religiosas han sido obligados a abandonar Nicaragua. Wow. Eduardo, 3 seminaristas. Esto a nosotros nos debería de estremecer, nos debería llenar de mucho temor, ¿no? de solidaridad ante el sufrimiento que vive Nicaragua. 141 han sido expulsados de Nicaragua. Y uno dice, ¿cuál es el trabajo, cuál es el crimen que han cometido las religiosas, las monjitas, las 99 monjitas que han sido? Ninguno. Su único delito es ser católico. Pero el régimen sandinista no le importa. El administrador que dejó el Papa después que fue expulsado, Monseñor Rolando Álvarez de Nicaragua, el administrador de la diócesis de Estelí, Monseñor Fruto Valle Salmerón, un anciano de 80 años, no se sabe dónde lo tienen. Caramba. Hasta el día de hoy no se sabe dónde está el padre Fruto Valle Salmerón. Se dice que está en el seminario de Fátima, pero nadie ha confirmado esto. Palabras compartidas. Entonces, el régimen no le importa las edades. Un anciano de 80 años, que era el administrador de la diócesis de Estelí, y el régimen se ensañó contra él, se ensañó contra un joven sacerdote de 26 años, 27 años, que es el padre Adrúbal, ¿no? Que no hacía más que escribir las cartas o responder la correspondencia de Monseñor Carlos Enrique Herrera. O sea, un sacerdote que no decía nada absolutamente, no. Pero no importa, era católico, era un sacerdote, había que capturarlo. Eduardo, son 4 diócesis de Nicaragua que no tienen obispos. 4 diócesis: Jinotega, Matagalpa, Estelí y Ciuna. Han quedado acéfalas, sin obispos, o por lo menos con el obispo a la distancia, ¿no? Sí. Esto nos da una lectura de la gravedad de lo que estamos viviendo en Nicaragua, y yo creo que estas palabras contundentes, hermosas y de solidaridad de la Conferencia Episcopal de Panamá pueden evidenciar, ¿no?, para nuestros hermanos de Panamá la gravedad de esta persecución religiosa. Perdona que te voy a hacer esta pregunta porque no estaba muy pendiente de tu respuesta, porque mientras tú hablabas, estaba respondiendo mensajes de agencias de prensa que me preguntan por este comunicado de los obispos panameños, que aunque está firmado ayer, está circulando hace pocas horas acá en Ciudad de Panamá. Las agencias de prensa quieren saber cuál es la situación del obispo Herrera. Le dicen que está en Guatemala, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Qué se sabe de él? Precisamente antes de iniciar esta entrevista, Eduardo, me llegaba un mensaje sobre ese tema, ¿no? Y qué buena tu pregunta, ¿no? Dice precisamente Monseñor, por el momento, dice, se encuentra en un centro de formación de los OFM, Orden de Frailes Menores, en Guatemala, okay, o en la curia provincial en la ciudad de Guatemala. Exactamente es la respuesta que me han enviado. Bendiciones, me informaron que Monseñor estaría en la curia provincial en la ciudad de Guatemala. Ok. Monseñor ha sido desterrado. Monseñor ha sido desterrado, y desde el momento que ha sido desterrado, pues lo ha asumido la iglesia, ¿no?, de Guatemala. Entonces, eso es lo que sabemos hasta este momento. Eduardo, estoy recibiendo un mensaje de nuestra fuente. Sin embargo, no hay un comunicado oficial ni de los obispos de Nicaragua, ni de los obispos de Guatemala. Tendríamos que esperar, ¿no?, un comunicado oficial de los obispos de Guatemala o del Vaticano, porque yo dudo mucho que nuestros obispos de Nicaragua puedan hacer algún comunicado respecto a ese tema. Claro, porque quedan expuestos enseguida y también sometidos a los mismos rigores. En el caso de estas diócesis, sin obispo, tal vez sería el vicario general el que está asumiendo las funciones y dirigiendo las cosas. Palabras compartidas. Eduardo, el vicario general de la diócesis de Jinotega fue expulsado. Es el padre Eliar Pineda. Caramba. Se exilió
se exilió. El vicario general de la diócesis de Jinotega es el padre Eliar Pineda, está en Costa Rica. Entonces, la situación eclesial de diócesis específicas en Nicaragua, incluida Jinotega, que es la última que sufre el decapitamiento de su líder, es que no tienen pastor que les guíe, ovejas sin pastor. Ovejas sin pastor. Eduardo, la diócesis de Matagalpa, que es la más sufrida, el 70% de las parroquias no tiene sacerdote. Las parroquias están celebrando los delegados de la palabra de Dios. O un sacerdote celebra 3 misas o 4 misas para poder trasladarse de un municipio a otro. Los pocos sacerdotes que han quedado están haciendo un trabajo maratónico para poder atender por lo menos los domingos las parroquias más importantes de la diócesis de Matagalpa. O sea, la situación que atraviesa nuestra Iglesia Católica Nicaragüense es grave, es sumamente grave, porque no solamente se trata del secuestro y destierro de Monseñor Herrera y de los 141 religiosos de los cuales informa la doctora Marta Patricia Molina en su informe Nicaragua, una iglesia perseguida, sí, sino los miles de católicos que quedan sin Eucaristía. Son miles de católicos sin Eucaristía, sin el bautismo, obviamente sin la confirmación, que es un sacramento que solo realiza el obispo o un designado directamente por él. O sea, la situación de estas comunidades que se han quedado sin sacerdote es sumamente grave. Tenemos que trasladar este problema al terreno. Son las familias, las comunidades católicas, las que se han quedado sin su pastor. Eso agrava mucho más la situación. Vamos a la segunda pausa, Denise, y volvemos para el bloque final, aquí en Palabras Compartidas en Radio Hogar. Palabras compartidas por Radio Hogar. Pronto regresamos. La campaña arquidiocesana te invita a la gran rifa solidaria el 22 de diciembre y el 5 de enero. En cada rifa gana bonos de $500 mensuales en supermercado por un año. Boletos de venta en todas las librerías católicas del país, parroquias y arzobispado de Panamá a solo 10 balboas. Aprobado por la JCJ. Intenciones de oración del Santo Padre Francisco para el mes de noviembre. Oremos para que todos los padres que lloran la muerte de un hijo o una hija encuentren apoyo en la comunidad y obtengan del Espíritu Consolador la paz del corazón. Estas son las intenciones de oración del Papa Francisco para el mes de noviembre. Palabras compartidas por Radio Hogar. Estamos de vuelta. Retornamos a Palabras Compartidas. Nos ha acompañado en el día de hoy Denis Alanís. Él es nicaragüense, periodista, está exiliado en Estados Unidos luego que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, mira que es la primera vez que mencionamos este nombre aquí, estos nombres, ellos lo arrestaron y lo expulsaron del país por ejercer el periodismo libre en Nicaragua. Y ayer se supo la noticia de el destierro del obispo de Jinotega, que es la diócesis donde trabajaba Denise en Nicaragua, Monseñor Carlos Enrique Herrera, quien se encuentra ahora en Guatemala, viviendo estas primeras horas de su destierro en Nicaragua. No sabemos si también se le ha quitado la nacionalidad, porque es la modalidad que tiene este régimen nicaragüense. No solo la familia, sino que te quitan tu nacionalidad, algo que las constituciones de todo el mundo prohíben. Nadie puede ser no puedes sufrir esto de perder tu tierra, no puedes convertir a nadie en un apátrida, que es lo que está así ocurriendo con estos nicaragüenses en el exilio. Junto con Monseñor Herrera, leemos acá en las redes, también fueron expulsados 3 músicos. ¿Qué maldad puede hacer un músico? Aunque recuerdo que la revolución sandinista, las armas que usaban eran las guitarras, que en el mundo entero se escuchaba la música nicaragüense por libertad, ¿no? Imagino que en eso andaban estos músicos que han sufrido el destierro junto con Monseñor. Los 3 músicos que son originarios de Masaya, que pertenecen a la arquidiócesis de Managua,
habían sido capturados días previos al secuestro y destierro de Monseñor Carlos Enrique Herrera. Que tengamos conocimiento, Eduardo, estos muchachos músicos no se metían en nada, o sea, no estaban tocando ningún tipo de música en contra del gobierno. Podemos entender a Carlos Mejía Godoy, ahora con su nueva música, a Yandir Rodríguez y otros cantantes que han surgido a partir del año 2018 con su música de protesta en contra de este gobierno sandinista. Pero estos muchachos, 3 jóvenes de Masaya, hay algo importante que para tu audiencia, Masaya se le considera, es el pueblo de Monimbó, ¿no? Sí. Es el corazón de la rebelión nicaragüense. En Masaya se da inicio, entonces todo el que es de Masaya y no está con el gobierno es considerado un enemigo. Ahí, es un pueblo contestatario. Así es. Entonces, por ser un pueblo, esta comunidad indígena de Monimbó ha sido el corazón tanto de la rebelión que apoyó a los sandinistas en el 79 y ahora en el 2018 en contra del régimen sandinista. O sea, han sido históricamente un pueblo rebelde, un pueblo que no se deja dominar. Entonces, el régimen sandinista en el 79 se aprovechó de ello y en el 2018 los está exterminando. La mayoría de los asesinados de la rebelión de abril son precisamente de Masaya, porque ahí se dio el inicio de una operación macabra que el régimen le llamó Operación Limpieza. Era ir a la barricada donde estaba la población civil levantando una bandera azul y blanco a sangre y fuego, ¿no? Con lo que Rosario Murillo le llamó vamos con todo. Ahí quedaron centenares de heridos y ahí se da el mayor éxodo de nicaragüenses hacia Costa Rica, unos 200,000 nicaragüenses huyendo de la muerte solo en el año 2018. Por consecuencia, estos músicos estamos seguros, ¿no? que estaban en contra del gobierno, pero no estaban manifestando nada, estaban en su casa trabajando. Entiendo. Masaya, sí, recordamos que las grandes batallas, las iniciales y final, se dan en Masaya en los años 70, que llevan a los sandinistas al triunfo, ¿no? Y me comentas pues que ahora también fue centro de las grandes protestas que hubo en el año 18. Comentabas en el primer bloque, comentabas que están organizando allá en Indiana la gritería, ¿no? O la fiesta de la Inmaculada que tanto representa al pueblo nicaragüense. ¿Cómo podría hacerse algo así sin sacerdotes y sin gente valiente en Nicaragua? ¿Cómo se harán las griterías? ¿Qué sabes tú cómo han sido las griterías en estos días, estos años anteriores, sin poder manifestar públicamente tu fe? Palabras compartidas. Y ¿qué es la gritería? Para la audiencia de Radio Ver también, ¿no? La gritería es una tradición que nace hace ya mucho tiempo. Fue precisamente de la orden franciscana. Un sacerdote gritó en León, la segunda ciudad más importante de Nicaragua, ¿quién causa tanta alegría? Lo hizo sin pensar que eso se convertiría en el grito oficial del nicaragüense, ¿no? En el grito de su fe católica, como los mexicanos dicen viva Cristo Rey, para el nicaragüense es quien causa tanta alegría. ¿Y qué se responde? La concepción de María. Así es. Y es importante, Eduardo, esta parte porque triste al mismo tiempo, porque el régimen sandinista en León ha permitido hasta cierto punto la tradición de la gritería por una simple razón. Lamentablemente, pues Monseñor René Sándigo, pues ha mantenido una postura, digamos, prudente. Una postura de comunicación con el régimen que ha sido duramente criticada por los católicos perseguidos. Sí. Y pues yo pienso que Monseñor tendrá sus razones, ¿no? Sus razones, las cuales las respetamos y creemos firmemente siempre en su misión pastoral de nuestro obispo de León, Monseñor René Sándigo. Entonces, el régimen no solamente permite esta celebración allí con Monseñor René Sándigo, sino que participan, ¿no? Secuestran sacerdotes y en León están gritando ¿quién causa tanta alegría? Y están persiguiendo a otros sacerdotes, están denigrando, se están robando una radio católica, están destruyendo los colegios católicos, están sacando a las monjitas belemitas, por ejemplo, de Jinotega, o las hermanas de la caridad, y en León están gritando quién causa tanta alegría, metidos en la religiosidad popular. Esa doble cara tiene el régimen sandinista. Entonces, la gritería es una de las fiestas que nos identifica a nosotros como católicos. Se puede realizar, Eduardo, todas las actividades se están haciendo intramuros, o sea, dentro de las parroquias.
porque la festividad de la gritería se hace en las calles. Usted va cantando de casa en casa quién causa tanta alegría y le dan la gorra, ¿no? Sí. Los caramelos, el ayote con miel, esa es parte de la tradición, especialmente de León, Managua y Masaya. Muy poco en el norte de Nicaragua. Okay. Porque en el norte de Nicaragua estamos un poquito más apegados a lo que es el Señor de Esquipul, en el Sauce. Muy bien. Existe más la tradición. Esa es la gritería. La gritería que es el 7 de diciembre, en víspera a celebrar el Dogma de la Inmaculada el 8 de diciembre. Entiendo. Entonces, ¿vamos a celebrar esto en Indiana? Sí. En el año 2023, yo recién llegado acá en Estados Unidos, hablé con el padre Juan, que es mi párroco ahora donde estoy participando, y le dije que nosotros los nicaragüenses queríamos hacer el grito de quién causa tanta alegría. Y el padre en ese momento me dijo, mira, Denis, te voy a decir algo, estás en Estados Unidos, tú tienes que acomodarte a las cosas de aquí de Estados Unidos. Tu gritos allá en Nicaragua está bien, no hay ningún problema, pero aquí tenemos que acomodarnos al calendario que rige la iglesia de Estados Unidos. Bueno, donde manda capitán no manda marinero. Entonces, ni modo, pues tuvimos que guardar la imagen de la Virgen, los caramelos, y no pudimos hacer, sí nos celebró la misa el padre, pero no con el entusiasmo que estamos acostumbrados los nicaragüenses, ¿no? Y el padre tiene toda la razón, ¿no? O sea, es una comunidad nueva, no podemos llegar a imponer nuestra tradición. Sin embargo, ya con el tiempo hemos logrado mantener una comunicación, la perseverancia, ¿no? Y nuevamente le dije, padre, ¿será posible que este año sí nos permita ser el quien causa tanta alegría? ¿Verdad? Palabras compartidas. Y el padre no solamente nos va a permitir, él nos va a celebrar la misa y también nos va a permitir dentro del salón parroquial, acá ahora nos van a prestar el local para que todos los nicaragüenses nos reunamos. Nos tocó un poquito de humildad, de paciencia, ¿no? Para 2 años, ¿verdad? Para que el padre nos dijera que sí, pero lo logramos convencer con paciencia, ¿no? Con paciencia y darse cuenta que los nicaragüenses queremos nuestra gritería porque nos identifica y en medio de esta persecución lo vamos a hacer. Eduardo, te cuento un hecho grande de evangelización. A ver. Nosotros empezamos a hacer la novena, porque los nicaragüenses hacemos la novena, del 29 de noviembre hasta el 7 de diciembre, de casa en casa. Vamos a rezar la novena a la Purísima. No hizo falta espacio, porque los nicaragüenses, al darse cuenta de que estamos rezando la novena, dijeron, yo también quiero mi novena, yo también quiero que me lleguen a la Virgen, yo quiero también el grito previo a la Purísima, y tuvimos que alargar la novena. Vamos a iniciar el 27 y vamos a finalizar hasta el 17 de diciembre visitando los hogares, porque hay muchas familias que al darse cuenta que la imagen de la Inmaculada, la Conchita, como cariñosamente nosotros le decimos, vamos a andar visitando los hogares, yo quiero que visite mi hogar, la Virgen. Qué bueno. Entonces, hemos logrado, Eduardo, mantener vivo, y el 7 de diciembre a las 6 de la tarde en la parroquia San Antonio, los nicaragüenses de Indianápolis están todos invitados a participar de este grito, ¿quién causa tanta alegría? La Concepción de María. Mira, Denis, estoy de aquí con los vellos erizados de mi cuerpo, con esta historia que me cuentas, que a pesar de la persecución, a pesar del dolor de estar lejos de la tierra, lejos de la familia, a pesar de todo eso, la alegría se manifiesta en el pueblo nicaragüense donde estén. Esta es la experiencia de Indianápolis. Estoy seguro que ahí donde están las comunidades nicaragüenses están en lo mismo, y te doy el testimonio de Panamá. Este programa que estamos grabando hoy se iba a grabar con un grupo de nicaragüenses del Hogar Luisa, que es un grupo, una casa de atención a migrantes aquí en Panamá, pero por razones diversas, hasta de enfermedad, de trabajo, no pudo ser posible, y caíste del cielo, mi hermano Denis. Mantuvimos la hora de grabación y pudimos dedicarle este espacio a Nicaragua, porque aquí también se está organizando la novena y se está organizando la gritería con los nicaragüenses. Wow. Vamos a aprovechar para en alguna de las pausas poner esta información de que se van a ver durante todos los 9 días en el Hogar Luisa, en la tarde, a las 6 de la tarde, y el 8, la fiesta de la Inmaculada en el Hogar Luisa, esta casa de atención a migrantes aquí en Panamá, donde también tenemos un dolor, y es que tenemos una persona asilada en la embajada nicaragüense en Panamá, un expresidente huyendo de la justicia,
está asilado ahí y han dado todas las comodidades. Desde ahí hace política, desde ahí está expresándose libremente, algo que no pueden hacer los propios nicaragüenses en su país. Es algo paradójico y tremendo, ¿no? Que nos tiene no menos confundidos, sino menos adoloridos también a los panameños que creemos en la libertad y en la democracia. Pero qué bueno que ustedes han podido continuar con su lucha y que a pesar de todo, los delegados de la palabra, una figura que también está muy viva aquí en Panamá, en las campiñas panameñas, los delegados de la palabra son los que sostienen la fe viva en las comunidades, Denis. Palabras compartidas. Exactamente, los delegados son, recuerdo yo siendo niño, en la Radio Católica de Nicaragua, que dicho sea de paso, ya la mandó cerrar el gobierno, igual que todos los medios católicos. Radio Católica transmitía todos los sábados y los domingos aquel programa, un programa bonito donde decía que los delegados son los apóstoles campesinos. Sí. En aquel momento yo no entendía muy bien este movimiento que nace originalmente, y estoy seguro que lo recuerda Eduardo, de las famosas comunidades de base, ¿no? Las comunidades eclesiales. Sí, las comunidades eclesiales de base. Y nace los delegados de la palabra de Dios y luego en Nicaragua especialmente tienen una influencia fuertísima de los movimientos católicos mexicanos. Acción Católica exactamente se llama el movimiento, la Acción Católica. Pero va a tener una conexión muy grande con México. Entonces los delegados se convirtieron en los apóstoles campesinos. Y estos delegados, estos hombres y mujeres que muchos de ellos apenas saben leer y escribir, Eduardo, son los que llevan la palabra de Dios, son los que han quedado a cargo de parroquias, valientes testimonios de evangelización. Hay parroquias, y voy a poner un ejemplo, Darío, Ciudad Darío, solamente llega el sacerdote una vez al mes, los demás días los atienden los delegados. Entonces, nuestros delegados, valientes misioneros de la Iglesia Católica, están ahí sosteniendo la antorcha de la fe, y eso es algo maravilloso, es algo que nos debe llenar de alegría a los católicos. La iglesia siempre va a tener, esta frase me la decía un padre también, Jesucristo va suscitando profetas en los momentos indicados. El Señor va suscitando profetas en cada momento. Hoy en Nicaragua necesitamos el valiente testimonio de los delegados, y ahí están, diciéndole presente a la iglesia. ¿Qué significa esto, Eduardo? Que nuestros valientes sacerdotes que fueron capturados o fueron obligados al exilio hicieron un excelente trabajo. Sí. Prepararon a esos hombres, a esas mujeres, para quedarse a cargo de la evangelización. Los delegados, los catequistas, son fruto de ese trabajo arduo de nuestros sacerdotes, de formarles, de llevarles, de acompañarles en la fe. Nuestros delegados y nuestras comunidades son el fruto entonces de ese trabajo, de esa vida desgastada de nuestros sacerdotes que ya no están, pero que un día van a volver. Sí. Y van a volver para abrazarnos, como dice el Salmo, cuando íbamos sembrando, íbamos llorando, claro. Pero ahora venimos llenos de alegría, ¿no? Llenos y yo siempre digo, maravillas. Sí, yo siempre digo esto, Eduardo, la iglesia, la persecución la santifica. Yo nunca había visto tantos católicos fuertes, nunca había visto tanta gente interesada en orar, en rezar. En Nicaragua a un sacerdote no se le ocurre andar por malos pasos. No se le ocurre andar por malos pasos. ¿Por qué? Porque a los sacerdotes los vigilan. A los sacerdotes, cada paso que da un sacerdote, si va a comprar la comida al mercado, si sale a visitar a una familia, siempre anda un paramilitar detrás de él, siempre anda un agente del gobierno vigilándolo. Palabras compartidas. Y yo digo, esto santifica la iglesia. Nuestros sacerdotes están dedicados a la oración, a un retiro. Nuestros sacerdotes exiliados, obviamente, están en ese retiro espiritual, ¿no? Que el Señor cargando la cruz. Los que nos ha tocado también exiliarnos, estamos llevando una vida cristiana más fuerte. Estamos orando más. Yo en este proceso de persecución, Eduardo, oro más. No puedo pasar un domingo sin ir a misa. No lo puedo hacer. La persecución nos santifica. Por eso aquel antiquísimo documento de Tertuliano hoy se hace vigente en Nicaragua. La sangre de los mártires es el testimonio o es la semilla
para nuevos cristianos. Y fecunda la iglesia. Gracias, Denis Alanís, por tu tiempo, por tu pasión, por tu oración. Y quiero que estés seguro que acá en Panamá también estamos orando por Nicaragua, estamos orando por que esto pronto acabe y que la libertad sea una realidad en este pueblo que tanto lo necesita. Gracias por tu tiempo aquí en Palabras Compartidas en Radio Hogar. Hemos tenido la ocasión en este programa de escuchar esta cruda realidad que viven los nicaragüenses y que nos sirve a nosotros de testimonio, porque acá los países que no tenemos esta severidad, estas dictaduras, que alguna vez la tuvimos y que ahora no la tenemos, debemos apreciar realmente la libertad religiosa que gozamos. No desaprovechemos la oportunidad, vayamos a misa, participemos de la pastoral, crezcamos también en la fe, porque tal vez si las cosas continúan como van en nuestros países, tal vez tengamos que pasar también por esto que está pasando en Nicaragua. Vamos entonces al final del programa agradeciéndote otra vez, Denis, y enalteciendo la fe de los nicaragüenses que pronto estarán celebrando esta fiesta de la Inmaculada Concepción que los representa a todos ellos. Despídase, Denis. Gracias, Eduardo. Gracias a Radio Hogar y a tu persona, hermano, porque siempre, no desde ahora, has visualizado la persecución que sufre la iglesia en Nicaragua. En nombre de todos los católicos y en nombre de este pueblo nicaragüense, agradecemos a Radio Hogar, agradecemos a la iglesia de Panamá, agradecemos a su persona, Eduardo, por ese interés, ¿no?, de visualizar la persecución y el sufrimiento de la iglesia. Muchas veces nos sentimos solos, muchas veces nos sentimos que en este mundo de persecución estamos solos. Sin embargo, cuando hay personas como Eduardo, como Radio Hogar, que nos dan una palabra de aliento, uno tiene ganas de seguir adelante, de seguir caminando en este valle de lágrimas. Eduardo, gracias, y nos encomendamos a las oraciones de todos los católicos de Panamá, oyentes de Radio Hogar. Somos la iglesia, somos el cuerpo místico de Cristo, no tenemos fronteras, la iglesia no tiene fronteras, somos la iglesia católica. Gracias y siempre a la orden. Nos escuchamos y vemos la próxima semana. Bendiciones. Palabras compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Conducido por el periodista Eduardo Soto.